Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos con el curso de actualización docente de lecturas de feminismo para poder hacer un vínculo con las expresiones artísticas o con las prácticas artísticas contemporáneas. En particular, bueno, pues este vínculo entre feminismo y arte contemporáneo es el objeto de análisis de esta serie de videos y vamos a continuar con nuestra segunda semana. En este caso, bueno, vamos a comenzar con un breve video sobre el problema del canon y cómo este asunto o su conformación a partir de una tradición sumamente occidental, aunque no solamente, nos ha dado una serie de eh, criterios para poder decir qué es arte y qué no es arte y qué es lo que entra en esas formas o categorizaciones que comparten no solamente el arte contemporáneo, sino también los estudios literarios, que es en donde vamos a estar haciendo un poco de énfasis en esta sesión, ¿no? Esta semana, bueno, pues la vamos a dedicar a las perspectivas de crítica de la teoría de arte feminista o con perspectiva de género, eh, sobre la crítica de arte, sobre la historia de arte y en particular una de las frases más importantes del feminismo, que es la de lo personal es lo político. Vamos a ver cómo surge y cómo hay una lectura en los años 60 que ya tiene una serie de antecedentes y que se centran justamente en analizar las formas simbólicas y su relación con políticas sexuales, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Y bueno, para esta primera parte que se trata del canon, pues vamos a hablar de una teórica específicamente que se llama Griselda Pollock. Ella participa en un documento muy interesante que ya tienen en las carpetas, que es precisamente sobre historia del arte y crítica del arte desde los feminismos, que es lo que hace precisamente la perspectiva feminista con la crítica de arte y con la historia, propiamente la historia del arte. Entonces, bueno, para poder llegar a la política sexual de lo personal es político, vamos a plantear eh, un breve, una breve revisión que nos propone Griselda Pollock a través de dos capítulos de este documento que vamos a revisar y que estos dos capítulos, bueno, tienen que ver con la revisión del canon. Este en particular, como pueden ustedes ver, se llama Diferenciando el encuentro del feminismo con el canon de Griselda Pollock y el siguiente es sobre la construcción de la heroína, ¿no? Y bueno, aquí es importantísimo, por supuesto, la palabra diferenciando, porque está basada en una línea de los feminismos que también es muy interesante. Y como les decía, bueno, hay muchísimas formas de analizarlo. Y en este en particular es una que se vincula con el feminismo de la diferencia. ¿Qué son los feminismos de la diferencia? Bueno, como ustedes saben, bueno, en los años 60 igualmente hay una serie de teorías, eh, tanto continentales, vamos a decirle, por su tradición occidental, es decir, del continente europeo, pero también anglosajonas y hay una muy fuerte influencia a ciertas teorías latinoamericanas y de coloniales de estas líneas de la diferencia. En particular, bueno, esta diferencia se la debemos a uno de los textos pues más importantes
del siglo XX, que es Diferencia y Repetición de Gilles Deleuze. Y además, bueno, cómo es que este término de diferencia lo retoma también el propio Derrida, pero también hay una línea de los feminismos en donde las feministas de la diferencia hacen un análisis precisamente de la teoría en muchos ámbitos, biopolítica, ontológica, eh, psicoanalítica, etcétera, con esta vinculación o con esta influencia, ¿no? Del pensamiento de la diferencia, que bueno, eso ya lo veremos próximamente. Pero pues precisamente por eso hay aquí una construcción de distintas diferencias, porque no se está hablando siempre de una diferencia sexual, eso es es un prejuicio que se tiene también con el feminismo de la diferencia. Está hablando mucho más ampliamente que solamente la diferencia sexual. Eh, y bueno, Griselda Polo, que es una teórica que además hace un análisis crítico del psicoanálisis y que a partir de ahí también va a adentrarse en unas referencias sobre el pensamiento simbólico, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay para empezar en este capítulo tres posturas muy básicas, ¿no? Que también tendremos que plantearnos cuando hablamos de teoría o crítica del arte. Y en este caso, bueno, la primera postura, como ustedes pueden observar, es el feminismo se encuentra con el canon como estructura de exclusión. ¿Qué es la tradición, no? O sea, nos podríamos pensar, nos podríamos preguntar sobre qué es el canon, y ese canon siempre nos va a hacer referencia a la construcción del pensamiento simbólico que se le ha reconocido como una tradición en muchos ámbitos, ¿no? Ya uno de los escritores del siglo XX, como Bloom, tiene uno de los textos, pues a los que justamente van a voltear a ver como crítica, estas pensadoras del feminismo. Y pues es ese libro, por ejemplo, del canon occidental. ¿Cómo podríamos pensar el canon? Incluso él mismo dice que Bloom considera que el canon tiene que ver con cómo se miden los escritores eh, o cómo compiten con los escritores muertos, ¿no? Que precisamente son parte de esa tradición, y cómo es que dentro de esta palabra que dice así específicamente, que es la competencia, cómo es que también en una serie de características de construir esa competencia con los muertos a partir de lo que se escribe, pues hay una línea de precursores que se toman como esa tradición, ¿no? Como los antecedentes de determinadas formas en este caso, de escribir, o como en ello también está implícito, por ejemplo, los lazos de familia, o como el tema del padre como engendrador es importantísimo en esa construcción del canon, y cómo es que esa influencia literaria está muy relacionada con una relación, valga la redundancia, que es importantísima para este canon occidental del que está hablando, que es la relación padre e hijo, ¿no? Y cómo es que el hijo, este escritor de hijo de la tradición que hicieron otros hombres con determinados criterios, trágicos o de formas que él va a trabajar en una serie de conceptos como el clinamen, eh, como la kenosis, demonización, ascesis, etcétera, son criterios para Bloom, pero que retoma pues precisamente esta tradición, ¿no? Entonces, cuando el feminismo se encuentra
con este canon, que además está conformado por una serie de relatos o de narrativas que tienen que ver justamente con el protagonismo de un hombre que es héroe, que quizá vaya a realizar un viaje, que quizá esté de regreso, que además tiene que conseguir la respuesta a determinadas preguntas trascendentales de la humanidad, etcétera, y cómo es que se hace ese relato, además haciendo referencia a una tradición de otros hombres que han escrito todo esto. Bueno, ¿qué ocurre? ¿No? Pues se da cuenta la construcción feminista de lo simbólico a través del arte y de la crítica del arte, no solamente de la literaria, que en ese canon hay una estructura de exclusión, ¿no? Y pues que en la tradición no caben las mujeres, o si caben son por cuestiones excepcionales en las que se historia de determinadas mujeres, pero que no es, digamos, no es la feminidad una de las protagonistas, sino de los papeles secundarios justamente de todas estas narrativas, ¿no? Que además fueron desarrolladas también a partir de las representaciones que encontramos en la historia del arte. Es un relato ilustrado el canon, es una construcción que, al igual que la historia del arte, al igual que la crítica de arte, al igual que la filosofía del arte, al igual que la estética y una serie de pensamiento en torno al arte, pues es moderna, ¿no? Sus puntos, digamos, en donde se logra ver una construcción más acabada de esos cánones que se pueden encontrar en estas distintas formas de análisis, pues precisamente son ilustradas y posteriores a la ilustración. Entonces, para ella, dice, pues el relato que nos da ese canon, pues es un relato ilustrado, pero un relato ilustrado del hombre, en donde se necesita constantemente invocar a una femineidad como el otro negado, que por sí solo permite la nunca explicada sinonimia del hombre y el artista, ¿no? Entonces, por supuesto que esta construcción del canon de este protagonista hombre en sus narrativas, independientemente de en dónde se le coloque, construye a su vez también esa idea de femineidad, ¿no? La narrativa, pues, del hombre entre las cosas que construye del mundo, pues es también el lugar de la mujer, y no existe, pues, por eso también unas equivalencias entre la obra de arte propuesta por los hombres y la obra de arte de las mujeres, ¿no? Para los términos en los que desde el Renacimiento se habla de los grandes maestros con las obras maestras realizadas, y esos viejos maestros no tienen un correlato de las artistas mujeres, y siempre este canon es político y siempre se va a desarrollar en lo masculino, porque la cultura pues precisamente es masculina, ¿no? Entonces, aquí también hay una división de lo que entendemos como arte, y que es la segunda parte que nos va a decir eh, Griselda Pollock en este texto, que es, bueno, ya vemos que el canon es una construcción eh, de la tradición a partir de un sujeto protagonista que es el varón, ¿no? Y con todo lo que necesita de realizar ese varón dentro de esa tradición para superar al padre o para engendrarlo, ¿no? En esta relación padre-hijo. Y una segunda postura que además nos hace ver estas primeras construcciones modernas del canon, bueno, esta construcción moderna del canon de la que estamos hablando con Griselda Pollock, pues es que por eso también los materiales que implica la construcción de la obra de arte, pues se puede diferenciar
y ahí empiezan a construirse la distinción entre lo que son las artes mayores con las artes menores, y en donde están los materiales de las artes menores tienen que ver con la labor o el trabajo de las artistas, de las mujeres en sus prácticas, pero que además van a ser tomadas como artes menores, ¿no? La orfebrería, los materiales como los tejidos, la cerámica, todo lo que tenga que ver con aspectos domésticos también, ¿no? En donde podemos encontrar todas estas cerámicas y la realización de determinadas cuestiones de orfebrería, pues también hace que los materiales tengan en relación con ese canon una, una forma de jerarquización también implícita, ¿no? Entonces, los materiales, también los que son menores para este canon, pues son los realizados por mujeres, que tienen que ver con los acolchados, con los tejidos, con los bordados. Hay una problemática en esa naturaleza, hay jerarquía entre esos recursos, medios y materiales, ¿no? El arte que realizan los varones es un arte monumental y es un arte de Estado. Normalmente, y es pagado por el Estado. En cambio, el arte menor, como se le nombra a partir de estas construcciones de la historia del arte, pues es un arte que tiene que ver precisamente con lo que estábamos diciendo, ¿no? Con todos estos materiales que se van tomando como menores o como algo que cuesta mucho trabajo hacer entrar, por ejemplo, a las escuelas del arte. Aquí yo tengo una imagen que tiene que ver con la Bauhaus, y que precisamente es como la Bauhaus es una de las escuelas de diseño que además tiene prácticamente una inscripción de mujeres y de hombres más o menos equitativa, y que además que los talleres o los materiales que trabaja la Bauhaus, esta escuela de diseño, que pues, de ahí salieron muchísimas de las referencias a artistas, varones y mujeres que estaban realizando innovaciones justamente entre el diseño y la pintura, entre el diseño y lo sonoro, etcétera. Hay muchas relaciones en esta escuela, y pues ellas y ellos en la escuela de la Bauhaus introducen estos materiales que habían sido eh, jerarquizados de manera negativa en una tradición moderna, ¿no? Ahí ellas introducen sobre todo, bueno, talleres de tejido, talleres de cerámica, talleres en donde tengan que vérselas con otros materiales que no estaban, digamos, como bien vistos anteriormente en las academias de arte, ¿no? En donde la pintura, sobre todo, era un arte, pues uno de los más, digamos, relevantes por lo que había hecho con la pintura histórica, ¿no? Que era pues retratar escenas de otra vez de los protagonistas hombres de la historia. Y bueno, pues esto ya nos va llevando a dos cosas. Por un lado, cómo se construye ese canon, cómo se construye la tradición. Dos, cómo es que también eso implica una diferenciación entre los materiales que se usan para la construcción o producción y distribución de arte también, o para poder decir que es arte. Y en tercer lugar, y esta es una de las más interesantes que tiene Griselda Pollock, es la postura en donde el feminismo encuentra el canon como una estrategia discursiva en la producción, reproducción de diferencia sexual y sus complejas configuraciones con el género y los modos relacionados con el poder. Entonces, aquí, por supuesto, hay una referencia directa a uno de los analistas del discurso o de quienes construyen esta forma de análisis, que es Michel Foucault, eh, quien definió pues un discurso no por las cosas que estudia, sino por los objetos que el discurso produce.
¿Y qué es lo que el discurso produce? También el discurso produce sujetos, formas de subjetivación y subjetividades, ¿no? Así, la historia del arte también en su consideración simbólica, pues construye estas formas en las que no solamente impactan en el ámbito del arte, sino que van a impactar para todo mundo que se relacione con el aspecto simbólico de la cultura, que somos prácticamente todos, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien no esté relacionado con el aspecto simbólico. Entonces, se crea este objeto y subjetivaciones, que son las producciones artísticas, pero también quienes las hacen, ¿no? El discurso del arte, si está relacionado con un canon que ya está definido como una tradición que se da entre varones, por las formas en las que se protagonizan las narrativas, por la forma en la que se produce, por la forma en la que se jerarquiza, etcétera, pues por supuesto también el canon produce subjetividades y entre esas subjetividades que produce el canon, pues está la definición de qué es arte y de qué es artista. Entonces, aquí hay tres ámbitos que por supuesto son de esta teoría del poder de Michel Foucault, que es cómo es que se producen las representaciones, cómo es que este ámbito también produce formas de poder y, por supuesto, de saber en todos los campos. Esto, como lo decíamos, no es solamente un asunto del arte, sino que precisamente pues tiene que ver con todos los ámbitos simbólicos en los que nos encontremos, ¿no? Entonces podemos ver que la construcción de género, esta idea de feminidad, una de las grandes narrativas que ha hecho esa construcción de género, pues son es el ejercicio del arte y su relación precisamente con el canon, ¿no? Por eso, una de las cosas que le interesa muchísimo a Griselda Pollock es cómo podemos pensar entonces la historia del arte, tanto hacia el pasado como hacia la contemporaneidad, con algunas figuras, ¿no? Y esta es una de las preguntas que van a ser más importantes para esta semana para nosotras y nosotros, porque tiene que ver con lo personal es político. La pregunta que se hace en este segundo capítulo es la heroína y la creación de un canon feminista, y la pregunta es, ¿ver al artista o ver a la pintura, ¿no? Porque cuando se plantea con el varón, esta pregunta es inmediata prácticamente con el canon moderno ya establecido, que es, hay que voltear a ver a la obra de arte, ¿no? O sea, no hay que voltear a ver al artista, sino a la producción de arte. Y eso hace que haya una disrelación entre el artista y la obra, ¿no? Como si la obra permaneciera siempre y no quien la produjo y la forma en la que lo produjo o lo que está implícito en esa producción de arte, que es una de las preguntas que también se van a hacer, sobre todo las artistas feministas de los años 60, que vamos a ver aquí. Bueno, ella menciona precisamente como crítica de arte y como historiadora del arte, dice, bueno, aquí me propongo hacer un ejemplo a partir de Artemisa Gentileschi, que todos conocemos, esta artista. Ello me permitirá, dice, plantear el problema de no de qué es la historia del arte feminista, sino qué ofrece el feminismo a la historia del arte cuando interviene en su campo discursivo, como lo habíamos dicho ahorita, ¿no? El campo discursivo es qué sujetos produce, qué saberes, qué poder, qué implicaciones hay en estas relaciones. Y por supuesto, ahí está dada la cuestión de la construcción de la idea de mujer a partir del canon que se nos ha heredado, ¿no? Y por supuesto, aquí hay otra cosa importantísima. No se trata de hacer una historia del arte feminista y volver a contar, digamos,
todo el ejercicio que ya ha sido hecho, sino que a partir de lo que ya está hecho, qué es lo que nos hace ver el feminismo cuando intervenimos la historia del arte en su ámbito discursivo, porque si no, no vamos a terminar, o sea, volveríamos a hacer lo mismo, la historia del siglo XIX, etcétera, sino que más bien vamos a tomar lo que ya está culturalmente hecho, pero vamos a narrarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y esta perspectiva va a ser una intervención en su ámbito discursivo. Bueno, pues estas son precisamente una de las preguntas que se hace Griselda Pollock en este texto, en este segundo capítulo, y pregunta sobre todo por la articulación de cómo suceden estas cuestiones, ¿no? O cómo se genera la idea de mujer, que es una de las preguntas más importantes de nuestros tiempos. ¿Qué es mujer? ¿Cómo se hace una mujer? ¿Qué es lo que hace que una mujer sea una mujer? ¿Qué relación tiene esto con el sexo femenino? Si el feminismo, más que decir que ya existe un sujeto absoluto e inacabado, más bien es y acabado, más bien tiene que ver con un proceso de convertirse en sujetos, en sujetas, en subjetivadas o en subjetivizadas estas existencias, porque la idea de mujer es una idea genérica que, por supuesto, el arte ha hecho que se construya de esa manera, ¿no? Como lo veíamos con los desajustes de las representaciones, pero que está implícita esa relación o esa construcción de la idea de mujer con un ámbito de una diferencia sexual, ¿no? Complejas relaciones a partir de haber nacido mujer en lo que nos heredó la cultura occidental sobre todo. Entonces, todas estas construcciones son complejas, inestables y no se conocen por anticipado, sino que más bien van articulándose constantemente. Entonces, aquí ella hace esta apuesta, ¿no? De reclamar la creatividad para las mujeres es algo más que encontrar unos cuantos nombres femeninos en las listas canónicas e introducirlas, ¿no? Sino que significa más bien transgredir los ejes ideológicos que están implícitos en esta cultura falocéntrica, que está además uno de sus ámbitos más específicos para el arte, están ligados al canon. Es desordenar esos regímenes que prevalecen sobre una diferencia sexual. Durante mucho tiempo se ha discutido esto y precisamente por eso Griselda Pollock, bueno, hace una primera tentativa de resolver. Una de las preguntas que se hace es, ¿cómo puedo saber que lo que tomo por signos de la conciencia trabajando de una mujer no es una imposición de ideas estereotipadas culturalmente de femineidad social que me ha conformado y que definen a la mujer en mi propio tiempo y cultura, en mi propia clase y origen étnico? ¿Cómo saber si cuando estamos siendo críticas de género no estamos repitiendo una especie de discurso ya construido culturalmente, aunque nos queramos alejar de él, ¿no? Entonces, por eso ella se pregunta, ¿qué es lo que busco cuando busco en la historia del arte o cuando estoy historiando o cuando estoy analizando o haciendo crítica de arte feminista, de arte contemporáneo, por ejemplo? Cuando leo, cuando veo, cuando leo las obras de artistas, cuando también nos preguntamos cuál es el proyecto feminista que estamos planteándonos al mirar todas esas piezas, cuáles son las paradojas a las que nos arrojan, cómo deconstruimos la categoría de mujeres en nombre también de las mujeres como objeto del feminismo, ¿no? Estas subjetivaciones de las que estamos hablando. ¿Cómo es posible que para nosotras discutir cortésmente el genio artístico, la perfección normal, la innovación compositiva, la inclinación iconográfica, la armonía del color, como hacemos cuando damos clase? Esto no importa si es hombre el que esté dando clase o mujer,
¿cómo es posible que discutamos cortésmente si ya cuando estamos introduciendo justamente estas críticas desde las perspectivas feministas, cómo podemos hablar de aquí hay una violación a una mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace ver eh, que la mitología está plagada de este discurso? ¿Cómo se hace ver que las religiones también han sido construidas de esa manera? Eh, Porque la historia del arte lo ha hecho ver como si fuera naturalizado, ¿no? Una forma, la violación es uno de los aspectos más presentes dentro de la historia del arte y además era atractiva, era repetir la tradición, era normal que desearan así los hombres a las mujeres, pero precisamente el feminismo necesitamos preguntarnos desde antes, desde qué perspectiva vamos a estar haciendo este análisis, ¿no? No solamente porque hay mujeres produciendo, sino qué es lo que está produciendo así y qué es el sujeto que se quiere producir justamente con estas cuestiones. Y bueno, ella pone de ejemplo a, como decíamos en el capítulo, Artemisa Gentileschi, y ella hace esta pieza pictórica, Susana y los viejos, en 1610 a los 17 años. Ella, como es sabido también, fue hija de Horacio Gentileschi y su padre tenía una academia de arte, por eso accede a la pintura. Entre todos sus hermanos, ella es la que, digamos, lleva la práctica mucho más lejos, incluso que los hermanos varones, no tienen pues ese impulso creativo, digamos, por la pintura como lo esperaba el propio padre. El padre la envía, con Tassi, también un hombre de academia de pintura, pero este hombre termina pues cometiendo violación con Artemisa y es llevado a juicio por el padre. A Artemisa la llevan a matrimonio. Ella sigue produciendo muchísimo arte durante toda su vida, pero es como esta cuestión de la hija era patrimonio del padre y ella finalmente termina entrando en un matrimonio por convenio, precisamente, y al parecer no es ella la que fue, a la que tenía que dársele justicia, ¿no? En este sentido, sino a su padre, porque era justamente el patrimonio de él. En esta narrativa que además nos hace ver hacia la tradición judía, porque el tema pues es un tema bíblico, el de Susana y los viejos, y cómo es que estos hombres en el baño de pureza que realizan en determinados rituales judíos, a esta joven mujer, estos hombres la espían y le piden acceder a sus deseos, si no la iban a llevar iban a decir una mentira, que ella había sido la mujer pecadora y con eso pues el castigo iba a ser la muerte, ¿no? Entonces ella no accede y justamente lo que nos está haciendo aquí ver Artemisa Gentileschi es lo que no nos hacían ver los productores de arte, sin una mirada, digamos, crítica de la propia historia del arte, no solamente del relato bíblico, sino de lo que está ocurriendo con ella misma, ¿no? Con la pintura nos está diciendo, me disgusta y es asqueroso que estos hombres estén encima de esta joven, ¿no? Cuando la mirada del hombre, por ejemplo, con Tintoretto, es una mirada eh, digamos, Susana no tiene ese disgusto, la mirada de la pintura, pero del pintor en este caso, la decisión que está tomando es
que aquí no hay un problema, ¿no? En la construcción justamente de esta pintura. Entonces, justamente lo que introduce la mirada de Artemisa es otra cosa y es ese disgusto, y no solamente en este, sino que también podemos encontrar justamente otra de las mujeres heroínas, ¿no? Como es Judith, eh, quien degüella, espero haberlo dicho bien, a Holofernes, ¿no? Como en la tradición otra vez bíblica de la que estamos hablando, en contraposición con una pintura de Caravaggio. Artemisa Gentileschi hace varias piezas de esta misma temática, en donde podemos ver más amplio el cuadro, o mucho más cerrado a los detalles, y precisamente es, digamos, este ejercicio en el que hay una política de la mirada en cuanto a cómo se tornan estas temáticas, ¿no? En dónde se dan, cómo se dan, qué ayudan, cómo están las mujeres, si hay una especie de pasión ahí interviniendo en el cuadro. Entonces, bueno, aquí hay para Griselda Pollock hay una compleja narración, por supuesto, más allá de lo que estamos diciendo ahorita, de el deseo sexual, de la tentación visual, de la castidad femenina y de la ley masculina, porque tanto en el de Susana y los viejos como en esta tradición de Judith, como una representante protagonista de la pintura, pues estamos hablando de que están muy relacionadas con la ley masculina, que es la ley no solamente del varón, sino es la ley de Dios, justamente, ¿no? Entonces, bueno, durante el Renacimiento, el enfoque dramático en el movimiento de la desnudez de la mujer al bañarse expuesta a una lasciva conspiración resaltaba los aspectos sexuales, voyerísticos y visuales del tema que no encontramos, por ejemplo, con Tintoretto, ofreciendo al mismo tiempo una justificación bíblica o teológica para pintar un desnudo femenino erótico, un género que estaba emergiendo en ese periodo, trasladando las connotaciones al desnudo femenino de su asociación iconográfica tradicional. O sea, está haciendo muchísimas cosas, y también está poniendo de manifiesta el privilegio visual que tiene el varón en la construcción de estas historias del arte, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de intervenciones que hace Griselda Pollock, eh, citando a Nanette Salomón, es una de las biógrafas de Artemisa Gentileschi, y nos dice esto, se los voy a leer muy rápidamente. Dice, mientras que los procedimientos del juicio pudieran o no añadir algo a nuestra comprensión del arte de Gentileschi, pueden ser útiles solo si son vistos como parte de un discurso altamente codificado sobre la sexualidad y las políticas de violación en el siglo XVII. Quizá, más que nada, subrayan el hecho de que Artemisia, en cuerpo y alma, fue tratada como lugar de intercambio entre hombres, primariamente por su padre mentor y por su amante violador mentor. Este proceso de intercambio comenzó cuando fue entregada a Tassi como alumna, y continúa cuando éste la tomó violentamente, cuando el honor de ella fue redimido, cuando fue entregada y tomada de nuevo. El rito homosocial de enlace ejecutado y reejecutado entre estos hombres hace de Artemisia una construcción elusiva históricamente. Si algo revela el testimonio del juicio, es a una persona con un obstinado sentido de sus propias necesidades sociales y sexuales. Sus cuadros tienen menos el aspecto de mujeres heroicas que de nexos en una serie de complicadas negociaciones entre convención, ruptura entre Artemisia y Artemisia. Entonces, aquí es algo bien interesante antes de empezar a hablar eh, de lo personal es político de las feministas de los años 60, y porque eso no es solamente del arte feminista de los años 60, del arte contemporáneo, ¿no? Sino que hay ya una política
sexual que estamos viendo aquí con esta propuesta en relación con el canon que da Griselda Pollock y que tiene que ver precisamente con esta serie de procesos de entregas del cuerpo de esta mujer a los mentores, ¿no? Así que ella sugiere finalmente que estos cuadros que se exponen, exponen esta tendencia, pues precisamente que nos hagamos unas preguntas. ¿Por qué en esta ocasión Susana parece tan angustiada dado el momento del relato representado? ¿No? Porque hay esta angustia porque no se ha realizado todavía la violación, sino porque es algo que acompaña a la subjetividad femenina construida como mujer en estos discursos artísticos simbólicamente la amenaza de la violación, ¿no? Y esto, como decíamos anteriormente, no es solamente el discurso del arte, sino es cómo se subjetivan los sujetos que en este caso son sujetas, mujeres, a esta construcción simbólica de la angustia de la violación, no solamente del posterior ejercicio de la violencia sobre los cuerpos, sino justamente la amenaza constante a la que está vinculada con los topoi o las temáticas de la construcción de visualidad del arte. Esta mujer artista trabaja, pues, dice Griselda Pollock, en la oscuridad, buscando un hueco entre ambos, buscando un hueco entre lo que está ocurriendo entre esa tradición y cómo puede introducir esa mirada, ese espacio de posibilidad que nosotras como feministas deseamos ver porque ahí estamos viéndonos y estamos haciendo ver otras cosas también, incluso a la subjetividad construida de los varones, ¿no? Los detalles aberrantes de un cuadro que no alcanza una resolución ofrecen pistas que quiero hallar acerca de cómo un artista pudo haber encontrado su diferencia en el propio acto de hacer arte, que es un proceso de trabajar el canon en la presencia del cual busca encontrarse a sí misma como artista. Bueno, esta es, se me terminó el tiempo, es solamente una propuesta para hacer una lectura del canon y una breve introducción de cómo empieza a configurarse una política sexual en ella.